Hola, muy buenas con todos. Continuando con el ejemplo, vamos a establecer el método de menor costo total, método que incluye dos costos asociados, costo de mantenimiento y costo de emisión o preparación del inventario, que se puede calcular de manera más sencilla a través de la metodología EOQ o cantidad económica de pedido. Sin embargo, esta metodología se basa en una demanda constante, por lo que no es aplicable a la filosofía MRP de demanda variable y dependiente. Por ello, se ha determinado el cálculo del CMT con otras ecuaciones cuyos elementos variables del cálculo se detallan en el formulario. El objetivo del CMT es el mismo que el EOQ, el cual es determinar la cantidad de pedido que genera el costo mínimo. Este método determina el lote en el que los costos de mantenimiento y preparación del inventario son similares. Bien, vamos a ver el desarrollo de dos ejemplos de este método CMT o LTC. Acá nos encontramos en el formulario. Estas fechas están determinadas por la base de datos de ingresos e inventarios. Entonces asignamos una fecha de inicio y una fecha final. Bien, en este casillero podemos elegir un producto o aplicar el método LTC en todos los productos, que se recomienda cuando los productos son de similares características. Entonces vamos a elegir un producto. Nos movemos a la sección de costo de almacenamiento. En esta sección todos los casilleros tienen guías para introducción de los datos para que puedan asignarse de manera precisa. Vamos a seguir con el establecimiento de datos por cada uno de los casilleros. Acá y acá. En el siguiente casillero tenemos que asignar un valor fijo para una cantidad variable de producción. Este valor es unitario. Bien, lo asignamos. Y en el siguiente apartado podemos establecer los requerimientos del programa MRP u otros escenarios determinados por el usuario. Entonces vamos a asignar. Se puede establecer hasta 10 periodos. Aceptamos aquí, colocamos para el segundo periodo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Bien, aceptamos. Y aceptamos. Finalmente, esta es la presentación de cómo se disponen los datos en el cálculo del CMT o LTC. Acá tenemos los costos de almacenamiento unitario y costo por pedido unitario. Esta es la tabla resumen, la cantidad que debe ser producida para que los requerimientos del periodo 1 y 2 sean de 0, al igual que los siguientes. Bien, si recorremos hacia la derecha tenemos unas tablas preliminares, las cuales han sido calculadas de manera automática y que no necesitan ser modificadas, al igual que esta tabla resumen que se encuentra más abajo. Bien, si por ejemplo modifico este costo de almacenamiento con 5 centavos por unidad y el costo de preparación de 47, vemos que la tabla cambia y que al final nos muestra las cantidades que deben ser producidas para mantener un costo total mínimo. Bien, eso sería un ejemplo. Ahora, si nos vamos a realizar otro para colocar a todos los productos en cuestión. Bien, asignamos las fechas y acá colocamos todos. Acá asignamos ciertos valores para determinar el costo de almacenamiento. Colocamos un costo para el procesamiento de pedido y vamos con los requerimientos brutos. Lo hacemos de igual forma que en el anterior ejemplo.
Una vez asignados los datos, aceptamos, y acá observamos la tabla para todos los productos que han sido generados en nuestro sistema, al igual que los costos de almacenamiento, los costos de procesamiento por pedidos, las tablas preliminares y sus respectivos cálculos automatizados. Ahora si queremos podemos eliminar este LTC. Aceptamos, cerramos. Todas las tablas que se encuentran en este apartado están protegidas contra escritura, la misma que puede ser modificada en el código de este apartado. Bien, así con el CMT ya calculado, podemos proceder a guardar nuestro proyecto y nos vemos en el siguiente.